Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Iniciamos nuestro segmento Debates y Soluciones para seguir hablando acerca del contexto sociopolítico en el cual nos encontramos. En esta ocasión se encuentra conmigo nuestro invitado del día de hoy, el señor Moisés Hassan, presidente del Partido Acción Cristiana PAC. Bienvenido. Acción Ciudadana. Gracias por estar aquí, don Moisés. Hablar un poco acerca de cómo los últimos sucesos, importante el tema de este informe que ha brindado la Secretaría de Estado de Estados Unidos alrededor de 4 funcionarios públicos en donde se les señala por diversos delitos que se han cometido desde el pasado abril 2018 y las amenazas o las advertencias que se le hacen al gobierno de un posible bloqueo económico a nuestro país. Todo está conjugado para que en Nicaragua, los Estados Unidos y el resto de organismos internacionales apliquen sanciones severas económicas a nuestro país. Bueno, Jacqueline, muchas gracias por invitarnos a estar aquí compartiendo con tu numerosa teleaudiencia este programa. Realmente el panorama es un panorama sumamente preocupante. Si el señor Ortega o quien quiera que lo asesora o lo dirige no entiende que tiene la responsabilidad de que este país, que es la responsabilidad de cualquiera que por algún azar de la vida esté al frente del gobierno de un país, no entiende que el afán primordial debe ser que la gente de este país, del país que le ha tocado gobernar, mejore su estándar de vida, mejore su calidad de vida, tanto en los aspectos materiales como en el aspecto espiritual e intelectual. Si no entiende que esa es su responsabilidad y si está conduciendo al país como lo está conduciendo en efecto al desastre, entonces lo veremos presionados desde adentro y desde afuera, sobre todo con estas sanciones que pueden venir de una manera que la población va a tener que pagar las consecuencias de su irresponsabilidad y de su obsesión por el poder y la riqueza. Ahora, ¿cuáles podrían ser las medidas que eviten que se den este tipo de sanciones o estos tipos de bloqueos que podría estar ejecutando el gobierno de Estados Unidos? Mira, idealmente, si uno hablar idealmente, la medida ideal sería que este señor abriera una apertura, renunciara y que se pudiera instalar en este país un gobierno de transición que por un periodo de un año, año y medio a lo sumo, pudiera enderezar las cosas. Obviamente, al final tendríamos que desembocar en unas elecciones, pero unas elecciones en las que no exista todo el aparato que se ha apoderado del país y que controla los poderes del Estado, o más bien que se encarga, o por encargo de Ortega, controla los poderes del Estado. ¿Usted es de los que considera que se debe de generar un gobierno de transición, no así lo que han propuesto algunos sectores opositores, que es adelantar elecciones? Pues si es que adelantar elecciones, eso suena en el vacío. Si me vas a decir que adelantar elecciones, ¿en qué condiciones? A lo más que han llegado a hablar es a cambiar la ley electoral. Pero eso suena en el vacío. Yo no concibo ir a unas elecciones en las que, aunque cambiaran el Consejo Supremo Electoral, ¿por qué método lo van a cambiar? ¿Cómo hacemos para que ese Consejo Supremo Electoral estuviera integrado por gente decente, respetuosa, que tenga la responsabilidad y se dé cuenta de la responsabilidad que tienen en sus manos, del daño que pueden hacer y el bien que pueden hacer? Aún suponiendo eso, ¿qué se podría esperar si al mismo tiempo tenemos la misma asamblea, tenemos al mismo señor en el Ejecutivo y tenemos el mismo Poder Judicial? ¿Qué se puede esperar? Yo creo que hablar simplemente de elecciones adelantadas es hablar un poco del vacío. Hay que decir otras condiciones adicionales para que no se frustre y que las elecciones adelantadas no sean más que una repetición de algo parecido a lo del pasado. Yo me acuerdo perfectamente cuando perdió las elecciones del 90, Ortega
las perdió el 25 de febrero de 90 y entregó la banda presidencial, no el poder, que ese nunca lo entregó la banda presidencial el 25 de abril. Entre el 25 de febrero y el 25 de abril, esa asamblea que controlaba totalmente, aunque nunca la dejó de porque controló la que vino después, pero bueno, en ese momento oficialmente la controlaba, la otra la controló no oficialmente en la práctica, ¿verdad? Entonces, en esa asamblea aprobó una cantidad de leyes, aprobó, y la gente se ha olvidado, una autoamnistía, igualito que hizo ahorita. La de ahora. Aprobó una amnistía y aprobó las leyes de la piñata y aprobó otra cantidad de cosas en ese periodo, de tal manera que cuando entró la nueva asamblea y el nuevo ejecutivo ya tenía una cantidad de leyes que, si hubiera habido un gobierno realmente que estuviera en el poder en 1990, después de abril de 90, hubiera tenido como tarea principal desbaratar lo que había hecho esa asamblea, pero no es una tarea que tengamos que hacer de vuelta. Desafortunadamente ese gobierno fue controlado por Ortega. Él decía gobernar desde abajo, pero en realidad estaba gobernando de atrás, con una máscara adelante. Pero ¿por qué vamos a repetir eso? Porque tendríamos que pasar por un periodo en el que Ortega prepara todas las condiciones y hace elecciones, y suponiendo que las pierda, que obviamente las pierda quien quiera que sea el candidato que lance, porque sería una barbaridad esperar que Ortega fuera candidato. Las reformas electorales o una negociación con los otros sectores de oposición no serían una solución para evitar el bloqueo o las sanciones internacionales. ¿Cómo se? Pues claro, pero como te digo, si vas a negociar, ¿qué cosa vas a negociar? ¿Cómo vas a negociar? ¿Vas a negociar como se negoció en 90? ¿Vas a negociar como se negoció en 96? ¿Cuál fue el objeto de esas negociaciones en el 90 y 96? El objeto de las negociaciones en 90 y 96 claramente, y lo logró, fue Ortega quedarse en el poder en todo 90 y luego compartir el poder, porque al menos entre 96 y 2002 compartió el poder con Arnoldo Alemán. Entre 90 y 96 él fue el poder absoluto en Nicaragua. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Negociaciones para llegar a eso, porque eso es lo que hemos visto hasta ahora. Negoció Ortega antes de 90, negoció para quedarse en absoluto poder, para quedarse con todos los bienes de los que se había apoderado y las riquezas de que se había apoderado, se quedó. Hizo que la nueva asamblea, la que se instaló en 90, la primera ley que pasó, esa nueva asamblea en 90, fue la ley de amnistía. ¿Por qué? Porque sabían que la autoamnistía que se habían dado allá por abril de 90, que esa amnistía estaba pegada con saliva, o sea que era una cosa absurda. De manera que lo primero que hizo fue ordenar a la nueva asamblea que derogara esa amnistía, que era indefendible, y poner una nueva amnistía. Y después hizo que reforzara la piñata. En vez de decir, piñateros, devuelvan lo robado, pues van a pasar por algún tipo de enjuiciamiento. En vez de eso, que es lo correcto que hubiera hecho un gobierno que hubiera querido hacer las cosas bien y que estuviera en el poder y con dignidad y decencia, es lo que hubiera hecho. En vez de eso, pasaron 2 leyes más inmediatamente, reforzando las piñatas por si acaso. Y después igualito ocurrió con Alemán. Igualito, excepto que Alemán al menos mantuvo una buena cuota, inclusive yo diría que conservó una cuota un poquito mayor de poder que Ortega. Pero vamos a volver a enfrentar estas situaciones, negociar para que en la negociación la nueva asamblea de vuelta, como esa amnistía ahora es una basura, esa nueva asamblea pasa a una amnistía, y como es la nueva asamblea, el nuevo gobierno, ¿quién le va a decir nada? Ya es una verdadera amnistía. ¿Cree usted que el gobierno no estará dispuesto a sentarse nuevamente a negociar con la oposición? ¿No estará dispuesto a ceder ante las presiones internacionales? Mira, las presiones internacionales es una cosa desafortunadamente muy fluctuante. ¿Qué es lo que la gente a nivel internacional habla? Habla de diálogo.
¿qué es lo que Ortega desea? Diálogo también, pero quiere un diálogo a su medida. Va a buscar cómo acomodarse con algunos partidos políticos, con algunas organizaciones para hacer un diálogo a su medida del que salga el resultado que él desea, que es un resultado probablemente parecido al del 90. Es decir, no pasar por los tribunales de justicia, conservar todos los bienes y las riquezas de que se han apoderado, e incluso conservar y ahí una cierta cuota de poder que le permita hacer exactamente lo mismo que en 90 y en 96. Es decir, conservar poder para luego, un poco escondido, enmascarado, estar controlando las cosas, y cuando lo pudo lograr al fin, ya se quitó la máscara y se convirtió en el poder. Se mostró como el poder absoluto que había sido, un poder absoluto que por supuesto sabía que no podía hacer barbaridades, tenía que ser más cauteloso, pero mantuvo el poder, no lo pudo ejercer hasta donde absolutamente, no pudo hacer una cantidad de barbaridades como las que ha venido haciendo desde que tomó el poder absoluto, y cuando ya no tiene que ponerse máscara. En ese tiempo hizo lo que la famosa cosa que se habla del gasto, ¿cómo se llama? La reforma tributaria. Sí, ahora, hacer cambios para no cambiar, o sea, cambiar cosas simples, cosas irrelevantes o semi-irrelevantes, para no cambiar las cosas que realmente cuentan. Usted dice que el presidente Ortega o el gobierno estaría sentándose a dialogar con algunos partidos políticos. ¿Qué partidos políticos tendrían o se atreverían a sentarse a negociar con el gobierno cuando no serían reconocidos por las organizaciones internacionales? Eso es lo que yo me temería. Mira, la gente, a la comunidad internacional, habla de que haya diálogo. Hasta el momento, quien ha representado, o al menos en teoría, representado al pueblo nicaragüense en el diálogo, ha sido la Alianza Cívica. Pero yo tendría el temor de que la comunidad internacional se conforme con que haya un diálogo, simplemente un diálogo. ¿Y qué más? Ortega puede decir perfectamente, dice que estamos dialogando. ¿Cuáles son los partidos políticos que existen en Nicaragua? Estos son los partidos políticos. ¿A quiénes les corresponde dialogar? Si en la cuestión política la deben manejar los partidos políticos. ¿A quién le corresponde? A los partidos políticos. Y de manera que yo temería que Ortega pueda vender la idea de que está dialogando y la comunidad internacional decir, bueno, si está dialogando. Ciertamente que ya no está dialogando con los que estaba dialogando al principio, pero ahora está dialogando con otros representativos de la lucha política en el país, o de la actividad política en el país. Es decir, que usted cree que la comunidad internacional podría echarse para atrás a todo lo que ha venido sosteniendo, porque ellos realmente en las diferentes resoluciones han expresado la necesidad que se inicie o se retome el diálogo con la Alianza Cívica, que era hasta el momento con quien se habría venido sosteniendo un intercambio entre el gobierno y la oposición. Pero yo temería que con tal que haya un diálogo y que se hable en ese diálogo de elecciones adelantadas y estas cosas, con tal que eso ocurra, yo temería, por supuesto no puedo vaticinar ni estoy en la mente de la comunidad internacional para poder hacer una predicción, pero temería al menos, y no se me oculta que existe seriamente la posibilidad de que Ortega diga estamos dialogando y aparece. Hay antecedentes de que la comunidad internacional deje de reconocer a un interlocutor y reconozca a otro, quizás aquí no, quizás en otro país. Mira, no te podría decir que yo conozco antecedentes, pero la comunidad internacional obviamente lo que quiere es una solución de alguna manera que traiga estabilidad a la región y particularmente que de alguna manera nuestro país deje de estar y la región deje de estar metida en una relación estrecha, amistosa con los enemigos que se proclaman del imperio y sus competidores, es decir, con Rusia, con China y otros países.
Lo que les interesa es que que las aguas bajen de nivel y tienen otros problemas serios que enfrentar. Ahorita los Estados Unidos tienen que enfrentar problemas serios con Irán, y aunque se ría mucho con Kim Jong-un, pero así con muchas sonrisas, pero no deja de ser un problema serio. Este señor tiene problemas en otras partes del mundo, todo. De manera que el problema de Nicaragua, si baja un poquito el gas, no decir, bueno, nosotros no tenemos que meternos mucho, podría ser, estoy haciendo un escenario imaginario, podría ser que dijeran, bueno, están dialogando, y son unos partidos políticos, y con tal que dialoguen, la situación baja, las aguas se aquietan un poco, y eso es lo que nos interesa de momento a nosotros. De manera que yo no descartaría esas posibilidades. Yo no veo a la comunidad internacional aferrándose. No, vos tenés que dialogar con la Alianza Cívica. Vos tenés que dialogar con la Alianza Cívica. Si no, no. Te aplicamos la acción. Si dialogas con la Alianza Cívica, podemos hablar. Si no, no. O sea, no lo veo en esa Ahora, ¿qué se posición. puede hacer desde Nicaragua o la oposición que podría hacer para precisamente evitar que la comunidad internacional deje de reconocer a la Alianza Cívica, que de alguna u otra manera habría venido representando a la población o a la oposición en una mesa de negociación, y no así reconozca a los partidos políticos que ya sabemos que han venido en franca colaboración con el partido de gobierno? Mira, yo creo que el pueblo nicaragüense debe mostrar su rechazo a ese diálogo de mentira, ese diálogo que desemboque en un arreglo finalmente, repito, arreglo parecido al de 90, en que el orteguismo conserve el poder, conserve lo robado y no enfrente ninguna sanción. Y hasta se dé el lujo, y lo está haciendo ahorita, se dé el lujo de ir limpiando el camino. Entre 90, poca gente se da cuenta del hecho de que entre 90 y 96, y está el informe de la CIA-OEA, el orteguismo hizo desaparecer o mató, de alguna manera, digamos, murieron, vamos a decirlo de esta otra manera, murieron alrededor de 300 mandos medios de la contra, en circunstancias que nunca se aclararon, o si se pusieron esas circunstancias, se habló de casos comunes, pues, o sea, que un tipo entró a una cantina y se peleó, y entonces uno de ellos mató al otro. Pero el hecho es, claro, hubo alrededor de 300. O sea que en ese tiempo, en ese lapso, Ortega limpió, desbrozó el camino, eliminando gente que podía ser en el futuro un problema para él, gente que había tomado las armas y que podía volverlas a tomar. De manera, eso es lo que no queremos que pase. Queremos que no haya ningún arreglo y que el orteguismo pague por sus culpas. La impunidad es lo peor que hay. La impunidad es el mejor incentivo, y el mayor incentivo que se le puede dar a los criminales para seguir cometiendo crímenes. Si el criminal sabe que puede cometer crímenes y salir tranquilo soplándose las manos, va a hacer más acciones criminales. Si el criminal sabe que va a pagar, los futuros criminales o los que pueden estar pensando en cometer crímenes dicen, la justicia me va a alcanzar. De manera que la impunidad, que es lo peor, disfrazada, y desgraciadamente ese es un disfraz que hay que quitarle. Se habla de la reconciliación para disfrazar la impunidad. Y lo que hay es impunidad que incentiva al criminal a seguir delinquiendo. Debemos evitar eso, debemos evitar una negociación que desemboque en esto. Y, repito, no sé si la comunidad internacional va a decir si Ortega está dialogando, y está dialogando con quien corresponde. Nosotros nos vamos a meter a decirle con quién va a dialogar. Don Moisés, ¿usted cree que el gobierno va a continuar realizando este tipo de acciones que ha venido ejecutando para evitar la protesta y evitar que la oposición se fortalezca o se una? Como es el hecho del asedio constante por parte de la policía, el impedir la movilización en las calles de Nicaragua. Sí, él le tiene pánico. Es una de las cosas que le tiene pánico Ortega en la movilización.
él sabe que el día que aquí la gente pueda manifestarse sin temor en las calles, él va a tener manifestaciones de cientos de miles o quizás de 1 millón de personas en las calles. Y él tiene pavor a eso. Pues bueno, en primer lugar, pues eso hipotéticamente y no muy probablemente, esas muchedumbres podían realizar de repente, al calor del rechazo, el repudio y el malestar, podían realizar algunas acciones que lo tocaran directamente. Por ejemplo, yo recuerdo una de las marchas, hablaron una cantidad de gente exaltada, había quizás una de esas marchas de 50.000, 100.000 personas, alguna cantidad de gente exaltada decía, marchemos hacia el Carmen. Marchemos hacia el Carmen. Al fin y al cabo, pues no se marchó hacia el Carmen, pero uno no puede descartar que en alguna ocasión pueda ocurrir algo semejante a eso, por una parte. Y por eso Ortega, digo, teme a esas movilizaciones. Y segundo, porque se trata, esas movilizaciones atentan contra la ficción que ha querido venir manteniendo Ortega. La ficción de que todo está normal, de que la oposición son puchitos, que no es nadie aquí, son unos 4 gatos los que están en contra de él, pero que la inmensa mayoría del pueblo está feliz. Y eso, movilizaciones gigantescas, demuestran claramente ante la comunidad internacional que lo que hay es una rebelión de un pueblo casi entero en su totalidad, rebelión contra un dictador inescrupuloso e irresponsable. Y por supuesto, si la comunidad internacional está clarísima de eso, contra las campañas que hace Ortega, porque Ortega está gastando de nuestro dinero, y el dinero del pueblo venezolano que ha sido saqueado también, está financiando campañas a nivel internacional, campañas tratando de hacer creer que esto que está acá un golpe de Estado dirigido por el imperio, que son 4 gatos que han sido de alguna manera están sirviendo los intereses y los dictados del imperio. Trata de vender esa idea. Unas multitudes gigantescas hacen que esa idea sea totalmente descartable. Es claro que en este mundo moderno, con tanto tecnología y las redes sociales y el hecho de que uno puede filmar cosas con su celular, eso ha impedido que lo que dice Ortega pues haya pegado. Pero todavía hay alguna gente que duda. De manera que la que sacaría de dudas totalmente es que seguidamente, 1 o 2 veces a la semana, aparecían multitudes de cientos de miles de personas. Pero ¿cómo? Bueno, obviamente el gobierno no va a permitir que la movilización. Así por es. ello le preguntaba, ¿será que el gobierno no logre impedir las sanciones y nos dirijamos a un escenario parecido al que se vivió en los 80 y que ahora también lo está viviendo Venezuela? Sí, mira, yo creo que al final no va a poder impedir las sanciones si no toma las disposiciones que son pertinentes. ¿Qué cosa es pertinente? Desde mi punto de vista, la comunidad internacional, que no tiene por qué estar metida totalmente dentro de los deseos, la mentalidad del pueblo nicaragüense, se conforma con una solución que es la solución que se aquiete esto. Esa es la solución. Y desde el punto de vista de Washington, que la pipencia con Putin y con el otro, ya esa pipencia ya no sea tan amenazadora. Eso es lo que los conforma. A nosotros no nos conforma otra cosa. O sea, tenemos diferentes objetivos, pues, la comunidad internacional y nosotros. La comunidad internacional, sus objetivos son menos exigentes que los nuestros, que somos los que estamos padeciendo bajo el orteguismo, padeciendo la conculcación de nuestros derechos humanos. Las advertencias hechas por el gobierno de Estados Unidos a través de John Bolton
podrían ser una realidad, que nos vuelvan a aplicar un bloqueo económico si el gobierno continúa en esta posición o esta postura que ha asumido desde abril del 2018? Mira, yo creo que no se puede descartar esa posibilidad. Si en algún momento se llegan totalmente a convencer de que la solución no es simplemente estabilizar Nicaragua, sino que la solución es ayudar a que se instaure un gobierno que aplique justicia, porque las soluciones así temporalitas son soluciones temporalitas. Calmaste ahorita, que llegue con claridad esa idea, calmaste ahorita las cosas, te quedas tranquilo, pero después de aquí a unos años te va a volver a reventar lo mismo. No estás logrando algo que sea estable, que sea duradero. Eso es lo que con claridad debería de comprender la comunidad internacional. No es calmar las aguas en este momento y dejar por debajo el torbellino latente que posteriormente, cuando agarre más fuerza, más tranquilidad y más posibilidades, va a volver a estallar, y que de aquí a unos años van a volver a estar lidiando con la misma cosa. Si, por ejemplo, yo regreso al 90 porque ahí es el origen, allí pudo haber sido el origen del cambio en Nicaragua, que desgraciadamente no ocurrió. Si en el 90 los que tomaban decisiones en el mundo occidental, particularmente en Washington, se hubieran dado cuenta, hubieran sido claros de que no era suficiente con hacer que Ortega dejara de hacer las barbaridades que hacía, que ahora hiciera otras cosas, a través de la Asamblea, legalmente, a través del Poder Judicial, a través del Ejecutivo que controlaba, hacer cosas, pero ya no cosas del tipo de las que hacía antes. Pero siempre el gato pardo estaba ahí, algunas cositas dejar de hacerlas, pero lo real, lo de fondo quedaba igual. O sea, cambiar algunas cositas para que lo real, el fondo, no cambie. Eso, que se entienda, que se hubieran entendido en ese momento que tenían que presionar al gobierno, primero presionar al gobierno que se había instalado en 90, presionarlo, y segundo, apoyarlo, para que le dijera a Ortega: ve, Ortega, aquí vas a pasar nada de piñata, la piñata se acabó, nada de que aquí vas a estar asesinando impunemente gente, nada de que tenías amnistía, tenés que enfrentar la justicia. Si hubieran presionado a ese gobierno y apoyado para que enfrentara la cosa, entonces otro gallo nos hubiera cantado. Pero a mí, en mi opinión, parece que pensaron, bueno, suficiente con este tipo, ya está aplacado un poco, ya no tiene los grandes, ya no puede hacerlas, aunque esté en el poder, pues ya no las puede hacer, ya tiene que abstenerse de hacer una cantidad de cosas, aunque siga siendo el que tiene la mayor cuota del poder en el país, ya no las puede hacer, y con eso estamos tranquilos, pues. Ya Nicaragua dejó de ser un peón abierto de la Guerra Fría, ya esto ya se calmó. Si hubieran entendido que las soluciones que deben buscar no es una solución a corto plazo, sino las soluciones a largo plazo, duraderas, si hubieran entendido, hubieran presionado a ese gobierno, lo hubieran apoyado, y no estuviéramos hablando en este momento de Daniel Ortega. Desgraciadamente, y ojalá lo entendieran ahora, que tienen que poner las presiones que sean necesarias para que este fulano deje de estar haciendo las barbaridades que está haciendo en este país. Perfecto, muchísimas gracias, don Moisés. Se nos ha acabado el tiempo. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más de su revista Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar en Acción 10 en la mañana, y a continuación, en esta segunda parte de Debates y Soluciones, vamos a abordar el tema de las exportaciones en nuestro país. ¿Cómo está Nicaragua en cuanto a este rubro muy importante, por cierto, para la economía de nuestro país? Para ello está ya conmigo el señor Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. Bienvenido, don Guillermo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un gusto gracias. poder tenerlo acá, don Guillermo. Un placer. Muchas gracias. Don Guillermo, ¿cómo está Nicaragua en cuanto al tema de exportación? ¿Cómo se viene desarrollando este rubro luego de una crisis? ¿Continuamos todavía? ¿El proceso va un poco lento? ¿Cómo continúa? Mira, las exportaciones en Nicaragua han mantenido la economía del país, y eso es una realidad. Es decir,
si bien es cierto que también las remesas han contribuido a mantener la economía, se han caído otras áreas de la economía como el turismo, la construcción, el consumo. Eso ha tenido grandes afectaciones. Sin embargo, las exportaciones, a pesar de que ha disminuido 1.1% aproximadamente en comparación al mismo periodo de enero a julio del año pasado versus enero-julio del año 2019, entonces la disminución son solamente 20 millones de dólares en comparación a lo que teníamos el año pasado. Estamos hablando de que hemos exportado 1.661 millones de dólares y en el año 2018 fue 1.680. Ahora, lo que sí tenemos una diferencia un poco más grande es el volumen. El volumen exportado cae en 6.7%. Y eso equivale a 100 millones de kilos. ¿Qué significa? Que en este semestre ha subido un poco los precios internacionales. Entonces, a pesar de que cayó el monto exportado, en realidad el volumen cayó más. Entonces son cosas que se están dando en este momento. Sin embargo, las exportaciones siguen fuertes. Tenemos algunas dudas sobre cómo se va a comportar en estos últimos meses, debido a que en estos últimos meses ya el impacto de la subida de los costos de energía eléctrica, de combustible, los costos asociados a la reforma tributaria se van a hacer evidentes en la producción agrícola de Nicaragua, y recordemos que Nicaragua es un país que tiene una economía primitiva basada en la agricultura. Es decir, nosotros no tenemos valor agregado de nuestros productos primarios, sino que somos exportadores de productos primarios fundamentalmente. Entonces dependemos de la agricultura para básicamente el 80% de nuestras exportaciones. ¿Y se están sintiendo las afectaciones, don Guillermo, por las reformas tributarias? Sí, fíjate que sí, ya se está sintiendo. Las proyecciones que se dan en términos del área de siembra han disminuido en algunos rubros importantes exportables. Pero además de eso, dado que los costos subieron bastante, entonces también se está hablando de una disminución de la productividad del área sembrada. Y esto va a tener un impacto mayor en el primer semestre del año 2020. ¿Y cómo hacen los productores? ¿Están asumiendo los costos? ¿Están distribuyendo también en cuanto al precio del producto? Siembran menos. ¿Por qué? Porque, es decir, tienen que asumir algunas cosas. Pero si antes tenía 100 para sembrar 10 manzanas, ahora tenés lo mismo 100, pero ya no te da para sembrar 10 manzanas, te da para sembrar 8. Entonces, obviamente, lo que tenés, eso hace que sembres menos. Pero adicionalmente de eso, recordemos de que hay una restricción del crédito. Es decir, la banca ha restringido el crédito correctamente para mantener la liquidez. Sin embargo, en este momento, a pesar de que ya han empezado a dar algunos créditos selectivos, el problema es que hay pocos sujetos de crédito. Y en este sentido, después de año y medio de crisis, los estados financieros de las empresas no demuestran la solidez necesaria para hacer pago del principal de una deuda, y entonces, al no reunir los requisitos que se necesitan para hacer sujetos de crédito, entonces obviamente la banca tiene que restringir el crédito porque no podés demostrar que vas a tener esa fortaleza económica para hacerle frente. Don Guillermo, entonces y eso reduce también hay dificultad en cuanto al financiamiento. Hay dificultad de financiamiento, hay dificultad en términos de los costos que están altos, en términos de los costos energéticos, y el costo del combustible está alto. Los precios internacionales han estado a la baja, y como somos totalmente tomadores de precios, porque los precios los ponen los mercados, eso nos ha estado afectando. Pero adicionalmente a eso también tenemos un efecto climático. Es decir, si bien es cierto que parece ser que vamos a tener una salida del Niño suave, la realidad es que ha habido afectaciones fuertes, y no tanto por la cantidad de lluvia, sino por la acumulación de lluvia en periodos cortos y la acumulación de la falta de lluvia en periodos largos. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, indicadores en donde nos dicen que llueve en un mes lo que debiera haber llovido en
la mitad del periodo lluvioso. Y eso obviamente también está afectando. Entonces hay una serie de afectaciones que nosotros consideramos que el impacto mayor va a ser en el primer semestre del 2020. Don Guillermo, sabemos de que en cuanto a Centroamérica, El Salvador es el país donde más se exporta producto de Nicaragua. ¿Cómo está esta relación hasta estos momentos y las exportaciones hacia El Salvador? ¿Se mantienen o han disminuido? Mira, fíjate que las exportaciones a El Salvador se mantienen. Es más, en este año las exportaciones a El Salvador han subido. Es nuestro segundo destino exportador y hemos exportado 165 millones en lo que va del año y eso equivale a un 5.8% adicional al mismo periodo del año pasado, es decir, en los primeros 7 meses del año. El Salvador sigue siendo un país muy receptor de los productos nicaragüenses, definitivamente. ¿Cuáles son los productos que exporta Nicaragua, don Guillermo? Mira, los principales productos que nosotros exportamos, definitivamente el café, ¿verdad? El café siempre está en primer lugar. Después está la carne y está el oro, el azúcar, el maní, frijoles, camarón de cultivo, pescado, quesillo, queso. Sin embargo, aquí te quiero mencionar que si bien es cierto que la carne está en segundo lugar, los productos derivados de la carne, del ganado, en realidad en su conjunto es la mayor exportación. Pero aquí yo te quería hacer una reflexión respecto a esto. Nosotros somos un país muy dependiente de productos primarios. Y déjame hablarte específicamente de algo que va a pasar en la ganadería en los próximos 10 años. Fíjate que ya hace unos 5 o 6 años hicieron unas pruebas para desarrollar carne artificial a través del crecimiento de células y carne limpia, es decir, carne sin pellejo. La primera libra de carne comestible costó $350,000. Hace un par de años, esta libra de carne desarrollada a partir de células costó alrededor de $11. Resulta que se estima que de aquí a 10 años, esa libra de carne desarrollada y limpia, sin pellejo, va a costar alrededor de $1. Es decir, nosotros deberíamos de estar enfocándonos en los avances científicos y tecnológicos que están sucediendo alrededor del mundo, en donde eso definitivamente son amenazas al futuro de sectores tan importantes como el sector ganadero. Sin embargo, nosotros no estamos con un plan de nación de largo plazo que esté viendo cómo estos cambios tecnológicos van a empezar a afectar nuestra matriz exportadora. Y tenemos que empezar a ver esos cambios. Entonces, aquí estamos preocupados nosotros de que va a entrar Uber y que eso le va a quitar trabajo a los conductores de taxi. Pero, sí, pero en 10 años vamos a tener vehículos que se van a manejar solitos. Entonces, ¿qué importa? Es decir, porque la tecnología viene y la tecnología, así como va a afectar los rubros exportables, también va a afectar muchos servicios. Entonces nosotros deberíamos de estar enfocados en hacer un cambio real de nuestra matriz exportadora, porque no es sostenible en el tiempo si nosotros solamente seguimos exportando productos primarios, que es el 80% de lo que exportamos, y eso no es bueno para la economía. Deberíamos ya de tener un enfoque de nación y hacer un plan hacia los próximos 20, 30 años, de tal forma que nosotros podamos ir ya haciendo un cambio sustantivo en la matriz exportadora de Nicaragua de cara hacia el futuro, que en este momento no lo estamos haciendo. Don Guillermo, en otro caso hemos visto un acercamiento bastante con Irán en cuanto al gobierno de Nicaragua con Irán. ¿Qué tan fructífero puede ser esta relación? Y aparte de eso, ¿qué se podría exportar a Irán en todo caso si se llegase a hacer un acuerdo? Mira, no está en los primeros 10 países exportadores. Irán compra poco, pero también acordate que Irán tiene otro problema. Hay un embargo hacia Irán de los Estados Unidos. Es decir, el comercio con Irán es un problema serio, porque no es como que sea fluido, debido a que este embargo en realidad está en vigencia. Entonces yo no le veo futuro a una relación con Irán. Es decir, es bueno en términos de que hay una relación con un país, pero no es bueno en términos del comercio. Es decir, no es como que te va a dar una gran ventaja tener esa relación
con Irán. Más bien deberíamos de estar nosotros fortaleciendo la relación con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos. Cuando nosotros estamos hablando que le exportamos a los Estados Unidos arriba de $1.000 millones, recibimos alrededor de 800, 900 millones de dólares en remesas. Somos el receptor, las inversiones de Nicaragua, el principal inversionista de Nicaragua han sido los Estados Unidos. Las zonas francas, el 80% de lo que se exporta es a los Estados Unidos. Estamos hablando que los Estados Unidos representa de 4 a 5 mil millones de dólares. Ahí es donde está el negocio como país. Es decir, nosotros tenemos que fortalecer las relaciones con quien nos compra, con quien invierte en nosotros, no estar, en mi opinión, estableciendo relaciones con países que en términos del desarrollo económico de Nicaragua no representan mucho. Y se han registrado afectaciones, don Guillermo, en cuanto al desempleo también, dentro de las mismas zonas francas, y además de eso, según los reportes que se han dado oficiales, también de las exportaciones, porque como usted decía, esto ha decaído. Y es importante, sí, también me decía usted en entrevistas anteriores, que se logre una solución a la crisis. Sí, es que mira, Nicaragua, vamos a ver, hay una recesión económica. Que esta recesión económica nace de un problema político, que nace de un problema de derechos humanos. Sí. Entonces, la falta de respeto a los derechos humanos causó una crisis política que hizo que no hubiese confianza en nuestro sistema de gobierno. Esa falta de confianza hizo que cayera el consumo y que cayera la inversión considerablemente, que es lo que está creando esta recesión económica que nosotros estamos viviendo, porque, como sabes, el año pasado tuvimos una reducción de 3.8% en el PIB y este año las proyecciones son de 5 a 9. No sé cuál va a ser en realidad la final, pero que vamos para abajo, y eso nos pone en una recesión. Entonces, esta crisis económica nace de esa falta de confianza en el sistema político. Se necesita un arreglo político para regresar la confianza en los consumidores, en los inversionistas, para que se detenga la caída, porque ya no estamos hablando de empezar a subir, no, estamos hablando que lo primero que hay que hacer es que detener la caída, pero para que la caída se detenga hay que crear confianza, y esa confianza solamente se va a arreglar a través de un arreglo político, no hay otra forma. ¿Por qué? Porque en estos momentos toda la comunidad internacional tiene puestos los ojos en Nicaragua, pero también, por ejemplo, los turistas. Hay muchos turistas que deciden no venir porque no consideran que Nicaragua es un país apto para venir. A ver, si vos vivís aquí, vivís en incertidumbre. Esa incertidumbre se traslada también hacia afuera. Entonces, obviamente, bajo incertidumbre nadie quiere venir a visitar un país. Y si me decís que vas a tener que tener 10 millones de dólares que querés invertir, esos 10 millones de dólares los vas a invertir en Costa Rica o los vas a invertir en Nicaragua o los vas a invertir en otro país. Nicaragua no es en este momento para un inversionista extranjero, a través de todo lo que se escucha fuera del país, un país viable para una inversión, porque no te da garantía. No hay confianza todavía. No hay confianza. Entonces, lo primero que hay que hacer es que retornar la confianza, pero eso solamente regresa a través de un arreglo real político, en donde se toque lo fundamental, que es la democracia. La democracia en Nicaragua es el tema fundamental que nosotros tenemos que estar tocando. Don Guillermo, usted me decía algo muy importante de los países, del ranking que tienen ustedes. ¿Cuáles serían estos países? Ya me habló de Estados Unidos y me habló de El Salvador, pero hay otros países que además también Nicaragua exporta. ¿Y cuáles serían esos productos? El que tiene mayor demanda, me decía, el café, pero sí, también escuchábamos algo del cacao. Mira, el cacao no se exporta mucho aún, pero las proyecciones de cacao es que tiene un crecimiento fuerte. Estamos hablando que para el año 2026 nosotros deberíamos de tener alrededor de unas 40.000 manzanas sembradas, porque han habido inversiones positivas en ese rubro. Además, se ha demostrado que el cacao fino de Nicaragua es especial en realidad. Acabamos de ganar premios. El año pasado ganamos más premios que Perú y que Ecuador juntos. Es decir, el cacao de Nicaragua es de altísima calidad. Entonces nosotros tenemos que explotar la calidad de nuestro cacao
Pero nuevamente, exportando el cacao no es como nosotros vamos a crear riqueza en Nicaragua. Lo que vamos a hacer es seguir exportando lo que la tierra da. Pero si Nicaragua tiene azúcar, Nicaragua tiene leche y Nicaragua tiene cacao, entonces ¿por qué no exportamos chocolate? Eso sí tiene generación de valor, claro, tiene un mayor precio, y el precio vos lo pones en función de la calidad, en función de tu marca y en función de cómo cubrís las expectativas del cliente de ese cacao que tiene unas características muy particulares porque es de lo mejor del mundo. A diferencia de solamente exportar el cacao por aparte, el azúcar por aparte o la leche por aparte, eso no agrega valor. Lo único que hace es exportar nuestra riqueza. Y nosotros tenemos que buscar esos mecanismos de transformación que hablábamos para garantizar que vamos a exportar suficiente para que regrese esa riqueza a Nicaragua, y eso es lo que cree bienestar y genere oportunidades en nuestro país. Ok. Don Guillermo, entonces a su parecer, habría que mejorar la relación de comercio y aparte política con Estados Unidos, siendo este el mayor socio que tiene Nicaragua para exportación. Claro, porque es que nosotros estamos totalmente, nuestra economía depende de los Estados Unidos. O sea, hay que estar claro de eso. Las inversiones, el turismo, las exportaciones, dependemos de que esa relación con los Estados Unidos sea correcta. Entonces, cuando se empiezan a hablar de embargo y de bloqueo, inmediatamente a todos se nos eriza la piel porque sabemos de que eso es grave. No podemos nosotros caer en una confrontación directa con un país que es el principal consumidor de nuestros productos y el principal inversionista de Nicaragua. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que esa relación hay que mantenerla lo mejor posible. No podemos, en este caso, estar creando adversidades con tu cliente. Es decir, vamos a ver, si vos tenés una empresa, ¿a quién es al que vos cuidás primero? ¿No es el cliente? Entonces vos cuidas a tu cliente y eso te va a traer bienestar. Bueno, los Estados Unidos es nuestro principal cliente, por decirlo de una forma bien sencilla. ¿Venezuela, don Guillermo, aparece en la lista? Venezuela está en cero. Bueno, se exportó creo que $25.000 este año, de 22 millones que se exportó el año pasado, de 444 millones que se exportaba hace 3 o 4 años. Estamos hablando que Venezuela simplemente cayó directamente al suelo en términos de las exportaciones. ¿Pero por qué? Porque Venezuela no tiene la capacidad de compra, porque ellos están en una crisis económica impresionante, es decir, malísimo. Ellos están realmente con una crisis política y económica como nunca. Fíjate que Venezuela era tal vez uno de los países más ricos, junto con Argentina, hace algunos años de Sudamérica. Y hoy Venezuela tiene unos niveles de pobreza impresionantes. ¿Por qué? Porque su sistema político no fue capaz de resolver las necesidades de su pueblo. Entonces, cuando un sistema político no es capaz de resolver lo que un pueblo demanda, inmediatamente cae la economía. Entonces Venezuela también está pasando por una situación en donde tiene que resolver su problema político para resolver su problema económico. Y esto es una realidad tanto en Venezuela como en Nicaragua. Primero se resuelve la parte política y después la parte económica. En el caso de Rusia, don Guillermo. Mira, Rusia ha estado teniendo... Rusia ha estado económicamente en recesión, básicamente, después de que ellos hicieron algunas acciones militares. Entonces eso hizo de que se cortara la relación con los Estados Unidos en términos comerciales, la relación con muchos países de Europa en términos comerciales, y entonces eso ha hecho que Rusia entre en una recesión económica. Lo que pasa es que es una economía fuerte. ¿Y se exporta a Rusia, don Guillermo? Se exporta, pero fíjate que no es significativo lo que se exporta a Rusia. Más bien importamos vodka, digamos eso, pues, sabes que la gente siempre le gusta tomar, y los rusos pues son buenos en ese licor. Pero
También entiendo yo que se ha traído algún tipo de grano, trigo, qué sé yo, ¿verdad? Algunos cereales que se traen de Rusia, eso es importante, pero eso es en términos de importación. Pero en términos de exportación, Rusia no significa un mercado importante para nosotros. Nosotros deberíamos de estar estableciendo mejores relaciones con Europa, que nuestras exportaciones a Europa son solo 300 millones de dólares, y fortalecer nuestras relaciones con Sudamérica, que son socios comerciales más lógicos, ¿verdad? Porque son nuestros vecinos. En la Unión Europea hay varios destinos que Nicaragua Sí, pero exporta. fíjate que a diferencia, por ejemplo, los Estados Unidos, nosotros exportamos arriba de 1.000 millones de dólares y en Europa apenas, si acaso llegamos a los 300. Eso significa que las oportunidades son enormes en el mercado europeo, pero hay que seguirlo desarrollando. Lo que sucede es que el mercado europeo es un mercado muy exigente y nosotros tenemos que buscar cómo llegarle a ese mercado, porque es un mercado de 500 millones de personas, no es un mercado chiquito, es un mercado enorme. Después de los Estados Unidos, Europa es probablemente el mercado más grande de la Tierra, entonces tenemos que buscar cómo fortalecer esas relaciones también para crecer, porque es importante que nosotros no solamente dependamos de los Estados Unidos en términos de nuestra economía, que es una actualidad en este momento, sino que busquemos también cómo desarrollar clientes en otras zonas geográficas. Y por eso Sudamérica debería de ser un buen destino de nuestros exportadores, de nuestras exportaciones. Al igual que Europa, nosotros deberíamos de seguir creciendo. Yo creo que eso es bien importante, seguir desarrollando otros mercados para efectos de garantizar la sostenibilidad de nuestras exportaciones hacia el futuro. Muy bien, don Guillermo, entonces sus conclusiones en cuanto ya generales a las exportaciones que estamos desarrollando en nuestro país, ¿qué es lo que genera más alarma y qué es lo que debemos de mejorar? Mira, las exportaciones siguen siendo el sostén de la economía de Nicaragua. Tenemos que protegerla, definitivamente, pero para protegerla tenemos que generar la confianza necesaria para que sigan viniendo las inversiones, para que se siga desarrollando la matriz exportadora y la transformación de nuestros productos exportables, de tal forma que no sigamos dependiendo de los productos primarios, que es lo más grave que nosotros tenemos. Tenemos que hacer un plan de nación, una visión hacia el futuro de 20 años de cómo hacer un cambio sustantivo en la matriz exportadora para iniciar las exportaciones de valor agregado y de productos sofisticados de mucho valor, porque si seguimos exportando nuestros productos primarios, lo que seguimos es exportando la riqueza del país y no retornándola. Mientras que si nosotros empezamos a exportar productos transformados, sofisticados y de valor agregado, eso sí le trae riqueza a Nicaragua y deberíamos de estar enfocados en eso. Bueno, muchísimas gracias entonces, don Guillermo, por haber estado acá con nosotros compartiendo un poco en cómo está en estos momentos las exportaciones de nuestro país. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos.